bien, familia, pues vamos a comenzar con el culto, dándole paso a la palabra de Dios. ¿Sí necesitamos ser alimentados o no por la palabra de Dios? Fíjense que ayer por ahí vieron algunos videos de que anduvimos en un evento evangelístico ahí en el pueblito de La Palma. La verdad es que pues ahorita les comento precisamente porque venimos muy contentos porque ahí nuestro grupo de alabanza hizo un trabajo guiado por el Espíritu Santo tremendamente, a pesar de que por muchas situaciones no tuvieron chance de estarse preparando como profesionalmente a lo mejor lo deberían de haber hecho. Sin embargo, el Espíritu Santo los utilizó de una manera muy profesional. La verdad es que me siento muy contento porque empezó a ir a mucha gente al lugar porque escuchaban la música, les gustaba lo que estaban escuchando. De hecho, al final el pastor que nos invitó me abordó para decir, ya hasta les estaban pidiendo autógrafos y todo. No, pero sí muchos empezaron a pedir que si les dábamos un link o algo para que pudieran que estamos viendo por internet. Y de hecho sí, ahorita estuve viendo que hay varias personas que yo no conocía estuvieron viendo la alabanza. Y gloria a Dios por todos los que vean la prédica también. Y bueno, el chiste es que los muchachos llevaron el nombre de Redención por su gracia muy en alto. ¿Y por qué? Porque pues, el estandarte principal era Jesucristo, ¿verdad? Todas las canciones que cantaron fueron totalmente cristocéntricas y eso a final de cuentas siempre va a impactar en el lugar en donde te encuentres. ¿Ok? Bueno, vamos a darle paso a la palabra. Aquí vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Pati ya sabe con qué vamos a continuar. Y bueno, es Marcos 13, 14, ¿verdad? Con lo que vamos a continuar el día de hoy. Pero a que no sabes, Pati, en qué vamos a terminar. Vamos a empezar en Marcos 13, 14. Es Marcos 13, 14 al 23. Y la predicación tiene por título, ahí si la pueden poner. Mira, se amontonaron ahí los de la multimedia. Cuando son veía vacía la iglesia, pues todos están allá en la multimedia. Es para atenderlos mejor. Para que ahorita se vea vacía la iglesia hasta acá. Bueno, ¿cómo se llama el título de la prédica? Ahí está ya. Discernimiento. Cuando la abominación se levanta. 2 puntos. Discernimiento en tiempos de engaño. Esta cita que vamos a escudriñar el día de hoy, familia, es una de las citas más controversiales que tiene la palabra de Dios, que tiene el Evangelio. De por sí el Evangelio de Marcos pues es uno de los evangelios más controversiales. De hecho, por eso yo creo que el Señor puso en mi corazón que estuviéramos predicando expositivamente sobre este Evangelio, porque aquí nos encontramos con muchas características en donde escatológicamente hablando, ahora sí ya todos saben, ¿verdad?, lo que quiere decir escatológicamente hablando, o escatología, ¿verdad? A ver qué quiere decir. Algo del futuro, algo que acontecerá. Esa es la escatología bíblica. Entonces, escatológicamente hablando, es un evangelio que da santo y seña, como les dije hace 8 días, tanto de lo que pasó hace un poquito menos de 2000 años, por ahí del año 70 después de Cristo, cuando llegó el emperador Tito y destruyó el templo de Jerusalén,
y en esos momentos el pueblo de Israel fue desterrado de su propio territorio. ¿Y todo por qué? Porque se cumplía la profecía. Desde aquel entonces se cumplió. Sin embargo, como lo hemos estado platicando, es algo que espiritualmente se seguirá cumpliendo, e incluso porque el mismo Daniel lo profetizó, y en Apocalipsis está profetizado también todo lo que estamos viendo con estas citas. Pero precisamente hace 8 días vimos como una de las principales cosas que Jesús les dijo: miren que nadie ¿qué? Que nadie ¿qué? Entonces, ahorita aquí precisamente vamos a ver cómo Jesús siguió hablando del problema que llega a haber cuando el pueblo llega a ser engañado. Porque aunque seamos hijos de Dios, podemos ser engañados. Es mucho más difícil que engañes a un cristiano que a alguien que no es cristiano, pero no es imposible. Precisamente por eso nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, todo esto que les decía a los discípulos, no era tanto porque Él quisiera lucirse de que Él era el profeta de profetas. Él no quería demostrarles que sus profecías eran incluso todavía más atinadas que las de Jeremías, o las de Isaías, o las del mismo profeta Daniel. Esa no era la intención del principal. Claro que sí era una intención el que se les profetizara todo lo que se les tenía que profetizar, pero no para que de esa manera se apantallara a la gente, sino más bien para que les diera una advertencia, porque si nos ponemos a ver, toda la Biblia está llena de advertencias para su pueblo. Eso era más que nada el propósito de Jesús con todas estas profecías que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la Biblia precisamente está hecha para que nosotros, como hijos de Dios, podamos ser prevenidos de todas las cosas que acontecen también. Hay veces que cuando nosotros no prestamos oído a lo que el Señor nos dice a través de la Escritura, a través del pastor, a través de los hermanos que verdaderamente tienen al Espíritu Santo y empiezan a ministrar a otros hermanos. Cuando nosotros no prestamos oído, ¿qué sucede? Que al rato dices, ¿cómo puede ser posible? Que con todo y que se les había advertido lo que iba a pasar, en eso mismo cayeron. Tantas veces que desde el púlpito se habló del engaño. Porque les voy a decir una cosa, todo el tiempo el espíritu del anticristo ha estado obrando. ¿Saben desde cuándo empezó el espíritu del anticristo? En el momento en que la iglesia nació. Desde el momento en que en el aposento alto llegaron esas lenguas como de fuego, que era el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia, iniciando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en ese aposento alto. Desde ese momento empezó el espíritu del anticristo, empezó a manifestarse el espíritu del anticristo. Es más, muchos que estaban ahí afuera empezaron a blasfemar, empezaron a decir, estos están bien borrachos, porque eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso es, y le digo a Susi porque hace poquito me preguntó qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Claro, que no vaya a pasar otra cosa. Me preguntó qué era. Es eso precisamente, cuando tú empiezas a decir, no, es que este cuate no está obrando por medio del Espíritu Santo, está obrando por Satanás. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. No, es que este cuate nos está, según predicando la Biblia, pero no, a mí se me hace que más bien lo está haciendo porque me quiere atacar, me quiere destruir. ¿Por qué? Es que todo lo que está diciendo, sí, lo dice la Biblia, pero a mí me duele retearlo. No, este es un hijo de Satanás. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que me da a mí la autoridad para poderles predicar a ustedes? El Espíritu Santo. O sea, yo sin el Espíritu Santo no soy absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que si alguien empieza a dudar de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la gente, eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo.
¿Y saben de dónde nace toda esa blasfemia? Del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo no quiere que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. El espíritu del anticristo lo que él quiere es que nosotros nos mandemos a nosotros mismos, que nosotros seamos los que decidamos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Ese es el espíritu del anticristo. El anticristo eso es lo que anda buscando, que si Dios dijo algo a través de la Biblia, él quiere opacar completamente lo que se dice a través de la Biblia. Y empieza a manifestarse de esa manera. ¿Para qué? Para tumbar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en esta tierra, para que podamos impregnarnos también del reino de los cielos. Entonces, eso es precisamente lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Es algo muy controversial, pero es algo en lo cual tenemos que poner muchísima atención, hermano. Pero no solamente para que hoy lo escuchemos y el día de mañana lo desechemos, ¿verdad? Porque desgraciadamente eso es lo que ha sucedido muchas veces en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entra por un oído y sale por el otro oído, ¿verdad? Y entonces así pues no sirve de nada el tiempo que invertimos tanto en escuchar como en el predicar. Amén. Ok, vamos a Marcos 13, 14 al 23, que dice así: pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dijere: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes, miren, os lo he dicho todo antes. Amén. Dios bendito que estás en los cielos, te queremos dar muchísimas gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Te queremos dar muchísimas gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, mi Dios, y todas las personas que están también a través del internet viendo y observando la enseñanza de tu palabra a través de nuestro ministerio, mi Dios. Te damos muchísimas gracias por un servidor que me das la oportunidad de estar aquí parado delante de tu pueblo para traer tu mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la iluminación de tu palabra para que podamos venir delante de ti y entregarte nuestros corazones, porque tú así lo mandas a través de tu predicación, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú estás presente, porque tú estás en estos momentos aquí entre nosotros, observando también el corazón de todos nosotros y escuchando lo que un predicador dirá de tu persona, Señor, y dirá, Señor, de todo lo que necesitamos llevar a cabo para vivir conforme a tu mandato, mi Dios. Te pedimos que seas tú en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que escucharán este mensaje a través del internet, para que de esa manera nosotros comprendamos claramente este consejo que viene de lo alto sobre nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios.
Ahora sí desayunó la iglesia. Bueno, vamos a la idea central, por favor. Vamos a la idea central de este tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. La necesidad de discernimiento, urgencia espiritual y fidelidad en medio de la tribulación y el engaño. Esa es la idea principal de nuestro tema. Como les dije, si a lo mejor estuviéramos en algún otro ministerio, me aprovecharía para empezar a hacer una alegoría. Los que vienen al seminario saben lo que es alegoría. Una fantasía, ¿verdad? Yo ahorita podría empezar a usar este tema, como en muchos lugares se utiliza, para hablarles de la escatología, de hablarles de la profecía, de sacar mis propias conclusiones. Como hace 8 días lo vimos, es peligrosísimo que uno se ponga a sacar sus propias conclusiones de cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se atrevió a decirnos el día, la hora, la fecha. No nos dijo absolutamente nada de cuándo Él iba a regresar por segunda vez por su iglesia, ¿verdad? Entonces es muy peligroso aquellos que se ponen a estar haciendo ese tipo de predicaciones totalmente alegóricas, en donde no tiene nada que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de su Evangelio. No, si nos vamos a la hermenéutica bíblica, nos dice claramente que el Señor lo que quiso hacer con este mensaje es prevenirnos de todo lo que está sucediendo, de todo lo que sucedió desde hace 2000 años y de todo lo que va a suceder en cualquier momento de una manera totalmente literal, ¿verdad? Porque ahorita está sucediendo en el plano espiritual. Ahorita hay muchos, ¿verdad?, que llegan y dicen que ellos son el Cristo. Además, algunos, aunque no lo digan de esa manera directa, como lo dice aquel que dice que es el vicario de Cristo, ¿verdad?, uno que está por allá en Italia, en un lugar llamado el Vaticano, ¿verdad?, que dice que es el vicario de Cristo. ¿Sí saben lo que quiere decir vicario? O sea, él está diciendo que él es el representante de Cristo. Eso es blasfemia. ¿Por qué es blasfemia? Porque ¿quién es el único representante de Cristo en esta tierra? El Espíritu Santo. Él es el consolador, ¿verdad? Es el que dijo, acuérdense, empezando en el libro de los Hechos, él dijo claramente de que él iba a pedirle al Padre que enviara al Consolador. ¿Para qué? Para que el Consolador fuera el que nos dijera todas las cosas que Jesucristo nos tenía que seguir diciendo, aunque Él ya no estuviera aquí entre nosotros físicamente. Entonces el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que dicen ser los vicarios de Cristo. Algunos de plano, algunas sectas, como hace 8 días lo comentamos, algunas sectas están diciendo, ¿verdad?, que ellos ya son el Cristo encarnado y una serie de herejías tan terribles. Pero hay muchos que no lo dicen, pero sí enseñan de tal manera que a la gente la llevan a idolatrar a los mismos pastores. Hay veces que yo me pongo a ver cómo de alguna forma lo hacen a lo mejor para protegerse de que no se vayan al lado extremo, ¿verdad? Porque ese es el grave problema, que muchas veces el ser humano, como muchas veces también lo comento, valga la redundancia, el ser humano es muy de irse a los extremos, ¿verdad? Somos muy desequilibrados. Entonces, algunos idolatran al pastor, pero algunos se van al otro extremo también. Ya no le tienen ningún respeto al pastor y se ponen a estar hablando pestes con la gente y esto y todas esas cosas, precisamente como ahorita lo estábamos comentando, están llenas del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos vicarios de Cristo. Sin embargo, a través de la predicación de su evangelio estamos representando la voz de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay una persona que se empieza a poner a hablar pestes de un pastor
Y sobre todo si hay jóvenes, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí más me preocupa. Los jóvenes, como lo hemos dicho muchas veces, son los más vulnerables. Y que de repente un joven está escuchando, fíjate, este es diácono de la iglesia y habla pues desde el pastor y esto, y no, pues sabes qué, que mejor ya no voy a considerar con ese respeto que yo tenía a ese hombre que se para cada 8 días a predicarnos de su palabra, ¿verdad? Porque no, si un diácono está diciendo que es de lo peor, pues yo creo que ya mejor no lo voy a tomar en cuenta. Y ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. Pero hay muchas personas que agarran y se ponen a estar predicando todo el tiempo de la honra que le tienen que tener a su ministerio, y fíjense que yo tuve una experiencia y de repente el Señor me llevó al tercer cielo y me llevó a conocer no sé qué tanta cosa, y yo tengo esos dones como para poder estar en este momento, en este lugar, y en este mismo momento me puedo trasladar y me voy a otra congregación en Estados Unidos y yo hago esto, y fíjense que yo pongo la mano sobre las personas y las personas se sanan, y fíjense que la otra vez fui a un lugar aquí y allá, y empiezan a hacer las cosas de tal manera que ya los empiezas a ver como dioses y los empiezas a idolatrar. Y se los digo, no es alegoría lo que les estoy diciendo. Algunos de ustedes a lo mejor ya han estado en este tipo de lugares, pero ¿qué creen? Que ahí estás viendo todo lo que aquí dice la palabra. Se empieza a manifestar verdaderamente el engaño en muchos lugares, y dices, ¿y la Biblia en qué momento la abrió? ¿En qué momento abrió la Biblia para decirnos lo que Dios nos quiere decir? ¿En qué momento abrió la Biblia para que nos enamoremos más de Jesucristo? Para que respetemos más a Jesucristo. No, nunca la abrió. Y como nunca la abrió, pues entonces, ¿en quién pusimos nuestros ojos, nuestra mirada? Pues en el que nos empezó a platicar sus testirrollos, y que yo soy, y que yo fui, que yo aquello. ¿Y qué sucede? Ellos están haciendo lo mismo que ese del Vaticano. Ellos están haciendo lo mismo. Hay un cuate ahí en Miami que de plano, ahora que fue el COVID, empezó a decir: todos los que no sean parte de mi cobertura van a morirse con el COVID. Es más, en este momento se acaba de morir el pastor fulanito de tal, porque se salió de mi cobertura. Y todos aquellos que no se sometan a nuestro ministerio, o sea, una cosa tan tremenda. Eso precisamente es de lo que nos está hablando en estos momentos nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado, porque van a haber muchos de esos. Esa es precisamente la idea central, y vamos a ver cuál es el propósito de este mensaje. Ahí sí puedes poner, hijo, el propósito del mensaje del día de hoy. Dice, el propósito es exhortar a la iglesia a no ser engañada, a huir del sistema corrupto y a permanecer firmes ¿en quién? En Cristo. Ese es el propósito de nuestro mensaje. Y recuerden que yo no escojo estos mensajes, es lo que nos tocaba predicar el día de hoy, y esto es precisamente lo que el Señor Jesús le quiere decir a su iglesia, a todos aquellos que tengan los oídos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así como precisamente el ángel le dijo a Juan, ¿verdad? Cuando le dijo que ahí en Apocalipsis le dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Cuando hay oídos es cuando nosotros verdaderamente podemos ser edificados. Pero si no tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios, es cuando en vez de ser edificados nos empezamos a sentir incomodados, nos empezamos a sentir abrumados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a querer sacar de nuestro confort. El Señor siempre nos va a querer sacar de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de todas las cosas que muchas veces nos acomoda la carne, ¿verdad, familia? Ok, vamos a hacer la exégesis de nuestra cita. Marcos 13:14 dice: pero cuando vean la abominación desoladora, en Daniel 9:7, precisamente ahorita no tenemos tiempo para ir a la cita de Daniel 9:7, pero para los que apuntan, o para la que apuntan, no sé, las que apuntan, aquí están también apuntando.
ahí en Daniel 9:7 precisamente nos encontramos con que él, desde 700 años antes de que Jesucristo les enseñara este tema a sus discípulos, y 2000 y tantos años después que nos los enseñara también a nosotros, ya Daniel había hablado de lo que iba a suceder. Y es más, esa frase de abominación desoladora se representó no solamente en el año 70 después de Cristo, sino en esa época de los 400 años en donde no hubo ningún profeta. Después de Malaquías y antes de Mateo pasaron 400 años en donde ya no hubo profecía. Fue una era totalmente de silencio, y en esa época hubo una situación terrible en el pueblo de Israel, donde precisamente todo esto que Daniel había hablado se cumplió, de tal manera que hubo un personaje que la verdad ya no me acuerdo bien del nombre, pero se los digo porque ya predicamos sobre Daniel y vimos toda esa historia que sucedió. Llegó un hombre que se apoderó ahí de todo el pueblo de Israel y empezó a hacer sacrilegios en el templo. Para los judíos, los animalitos que a nosotros nos gustan tanto en los casos, las carnitas, ¿no? Ya se les antojó a varios de los que estoy viendo aquí. Esos animalitos para los judíos es una maldición tremenda. Pues ese hombre llegó, creo que fue Darío, fue el rey Darío, si mal no recuerdo, llegó al templo y sacrificó ahí unos puerquitos y hicieron una serie de cosas que hicieron para manifestar su odio en contra del pueblo de Dios, porque en ese entonces ese era el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos la iglesia. En aquel entonces los israelitas, ellos eran el pueblo de Dios. Entonces él llegó y hizo esta blasfemia de la que ya Daniel, el profeta Daniel, ya había hablado. Pero eso mismo se vuelve a cumplir 70 años después de Cristo, ahora con el emperador Tito. Y en cualquier momento, no estoy dando fechas, pero eso sí les digo, ya estamos en los últimos tiempos. Yo antes odiaba eso de estar diciendo que, ¿por qué? Porque realmente todavía no habían las señales necesarias para poder decir que realmente ya estábamos en los últimos tiempos. Sin embargo, ahora sí ya no puedo negar esa realidad que estamos viviendo. Ya en cualquier momento vamos a empezar a ver otra vez esta situación. Vamos a volver a ver esta frase que dice la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Y ahí entre paréntesis, ¿qué dice? El que lee entienda. El que lee entienda. Qué bueno, ¿verdad? Que aquí tenemos la pantalla, qué bueno que tenemos Biblias, ¿verdad? Celulares, ¿verdad? Y también entendimiento. Todos los que estamos leyendo en estos momentos la palabra de Dios, si tenemos al Espíritu Santo, vamos a entender. Y vamos a entender a qué se refiere todas y cada una de estas palabras. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí Jesús les estaba dando una instrucción, les estaba dando una advertencia. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes fueron los que entendieron eso? Nada más los cristianos. Nada más el remanente que nuestro Señor Jesucristo escogió. No sé si ustedes sepan, esto ya lo podemos ver ya no en la Biblia, sino en las crónicas hebreas. Hubo una matanza horrible, hubo una situación terrible. A los que van al seminario les he recomendado que lean los libros de Flavio Josefo. Hay 3 o 4 historiadores muy buenos de la época de Jesucristo, de la época de los apóstoles, de la época de la iglesia primitiva, pero el más exacto, el más profesional en su trabajo, porque ni siquiera lo hizo él con una inspiración divina, porque él ni siquiera era cristiano. Él era un judío, pero no era cristiano. Y sin embargo, él dejó todos los datos de lo que estaba sucediendo con la iglesia primitiva y de la tragedia tan terrible que sucedió cuando los romanos llegaron a invadir a todos los judíos. El mismo Flavio Josefo platica que empezó a haber una abominación tan desoladora
que las madres se comían a sus hijos. Había una situación tan terrible en el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque todos escuchaban lo que decía Jesucristo, pero solamente su iglesia, solamente el remanente escogido fue el que atendió todas las órdenes que Jesús les había dicho. Fueron los que huyeron, fueron los que hicieron él, y los demás no. No, si nosotros somos el pueblo elegido, nosotros aquí nos quedamos, nosotros no abandonamos, aquí está el templo y nosotros no vamos a abandonar nuestro templo. Cuando que Jesucristo ya había dicho que el templo de Dios ya no era un templo que hubiera sido hecho con manos de hombres, sino que el templo de Dios ahora éramos la iglesia. Pero ¿qué hicieron todos esos? Bien valentones, ahí se quedaron. Y fue una tragedia terrible. Vean lo que dice esta frase: no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hay abominaciones disfrazadas de santidad. Miren, familia, hay lugares en donde las doctrinas son tan místicas, por no decir esotéricas. Bueno, sí lo digo, son esotéricas también, porque hasta parece que entraste a un lugar donde te andan ahí leyendo el tarot o no sé qué, porque ahí ellos confunden la profecía con la adivinación y empiezan a manejarte una serie de situaciones en donde empiezan a tener como ídolo a la fe. O sea, distorsionan lo que es la fe bíblica para decirte que tu fe puede con todo, aun aunque vaya en contra de lo que está escrito en la palabra. Y te empiezan a decir que si tú tienes fe, tú nunca vas a padecer enfermedades. Y te empiezan a decir que si tú tienes fe, nunca vas a padecer de pobrezas, que ya no es legal la pobreza en ti, que ya no es legal la enfermedad en ti. Simplemente ten fe. Oiga, pastora, ¿no? Porque ahí ya la mayoría hasta son pastoras. Oiga, es que, ¿qué creen? Que mire, pues yo tengo un chorro de fe y ya profeticé, y ya declaré, y ya decreté, pero no se me quita la enfermedad. No, es que te falta fe. No, sí tengo mucha fe. No, entonces andas en un pecado por ahí. Y precisamente por eso es que no se te cumple tu milagro, es que no has de estar diezmando. Es que, ¿sabes qué? No has pactado con Dios. Tienes que pactar con Dios. Tú dices que quieres librarte de esa enfermedad que tienes, pacta con Dios. Mira, agarra, ya ves que ahí hay sobrecitos y todo eso. Ahí, mira, en el sobrecito ahí pon: yo quiero hacer un pacto con Dios. Y mientras más grande sea la ofrenda que le estés dando, más grande va a ser tu milagro. Bueno, ¿qué está sucediendo? Precisamente que todo, absolutamente todo lo que ellos están manejando en esos lugares es una distorsión completa de lo que el Evangelio nos dice. ¿Con qué intención? Con que se cumpla la Escritura. Todas estas cosas que estamos viendo. Repito la frase: no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hay abominaciones disfrazadas de santidad. Te disfrazan. No, es que mira, la Biblia dice, y sacan textos fuera del contexto para que digas: sí, es cierto, yo no tengo fe, yo tengo que tener mucha fe. De hecho, a uno de esas falsas doctrinas se le llama precisamente el movimiento de la fe, porque para ellos la fe está por encima de lo que Jesucristo nos haya dicho. Si tú no tienes fe en Jesucristo y tienes fe en tus decretos, tú tienes fe, estás haciendo lo mismo que aquellos idólatras que tienen fe en el santito fulanito, en la virgencita tal. Es lo mismo, es idolatría a la fe. Eso se convierte también en idolatría. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, por favor. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y yo cuando veo esta cita luego me acuerdo del Vaticano, pero vamos a proseguir. Marcos 13:15 al 18. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren, pues que vuestra huida no sea en invierno. O sea, todas esas cosas al pie de la letra se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Y todas estas cosas se van a volver a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, de una manera muy parecida a lo que sucedió en el pueblo de Israel, va a haber una gran tribulación. Una tribulación que va a durar 7 años, familia. En esos 7 años van a haber 3 años y medio de pura prosperidad, en donde va a llegar un líder, que ese líder va a ser el anticristo. Ya existe el espíritu del anticristo, pero todavía no se ha vislumbrado quién será el anticristo. Y ese anticristo va a dar la oportunidad de que el mundo entero tenga una buena prosperidad. Ese anticristo va a usar el ecumenismo para formar una sola religión. Ese anticristo va a ser tan carismático que todo el mundo va a quererlo seguir y todo el mundo va a decir: sí, este es el verdadero Cristo. Pero cuando terminen esos 3 años y medio, ese periodo, se va a quitar la máscara para demostrar que es el mismísimo Satanás, que es el mismísimo anticristo, en donde van a venir unas hambrunas terribles y todos aquellos que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar, no van a poder vender, o sea, no se van a poder ni alimentar. ¿Por qué? Porque todas esas personas que tienen la marca de la bestia van a ser parte del reino de las tinieblas, y ellos sí van a poder vivir tranquilamente en esa tribulación. Pero para todos aquellos que realmente estemos firmes en Cristo, no vamos a tener la oportunidad de vivir felices en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo claramente que en este mundo íbamos a padecer aflicción, pero nos vamos a estar acordando todo el tiempo de que Él también nos dijo: pero no se preocupen, porque yo ya vencí al mundo, yo ya vencí a Satanás, yo ya vencí la muerte, ya vencí el reino de las tinieblas, y ahora tú y yo vamos a tener la certeza de que vamos a estar eternamente con Él. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Cuando Dios te llama a huir, quedarte es desobediencia disfrazada de valentía. Miren, familia, como les decía, hay lugares en donde son tan idólatras con la fe que te hacen cometer cosas imprudentes. Los testigos de Jehová no permiten que haya una transfusión de sangre. Y han habido noticias de tanta gente que ha muerto en los hospitales por sus creencias, por sus falsas doctrinas. Pero también de igual manera hay muchos evangélicos que se parecen mucho a los testigos de Jehová y que te hacen hacer cosas más. Alguna vez creo que les platiqué una anécdota en un lugar donde nos congregábamos, pero mi hija Giovanna, pues ella siempre desde chiquita ha padecido de la vista, y pues siempre le comprábamos sus lentes, ¿verdad? Ustedes saben que son muy caros, ¿verdad? Pero ahí el lugar donde íbamos le decían: no, es que tú decreta
Tú decreta que vas a ver bien, que no necesitas lentes. Tú decreta, mira, porque ella estaba en la alabanza, dice, mira, cuando yo te haga la señal, agarras los lentes y los avientas y decretas en el nombre de Jesús, yo ya tengo mi vista perfecta. Y ya esta persona de los que le estoy hablando ya está así, y ya volteaba con Giovanni. Ya Giovanni agarraba sus lentes, ya se aventaba sus lentes, ya se ponía, ahora se hincaba, ya de repente yo llegaba, porque yo también era igual de idólatra que ella. Hija, ya hizo así bien. Pues compré otros lentes, compadre. O sea, da risa, familia. Pero esto es algo insignificante a lo que luego llega a suceder en esos lugares. Y luego por eso la gente mejor no se quiere hacer cristiana. Dicen, esos son unos fanáticos. O sea, ¿cómo? O sea, yo llegué ahí y empezaron y que esto y lo otro, y luego llegué ahí al lugar y algunos endemoniados por aquí, por allá, y llega el pastor y les da y se caen y unos desórdenes tan horribles. De todo eso nos dijo el Señor, cuídense, pero así igual que a muchas sectas, a muchas religiones, a muchos evangélicos les pasa lo mismo. Les entra por un oído y les sale por el otro oído. Parece que hacen todo lo contrario a lo que la misma Escritura nos ha dicho. Y empiezan a manifestar una serie de doctrinas que no parecen bíblicas en lo más mínimo. Parece pura esotería. Yo llegué aquí a un lugar en donde hasta parece como si estuvieran haciendo brujería. Miren lo que dice Proverbios 13:16. Todo hombre prudente, digan conmigo, prudente, procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El Señor nos manda a ser prudentes, familia. Nosotros tenemos que ser prudentes. Claro que tenemos que tener fe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos habló de la fe, de qué manera es como debemos de llevar a cabo la fe. ¿Y sabes cómo vas a ser prudente? Que toda tu fe esté basada en lo que dice la Sagrada Escritura. Ninguna experiencia personal puede estar por encima de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque hay veces que yo llego a reprender incluso hasta ministros que llegan a hacer ciertas cosas y dicen, no, pues que a mí no ha funcionado. Digo, sí, pero a muchos también les ha funcionado ir allá a la villita hincados. Les ha funcionado, ellos lo dicen, y hay experiencias, hay una de historias que te platican. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿cómo se disfraza? Así es, como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz. Entonces cuando me dicen, oye, o sea, ¿tú no crees en los milagros que hizo la fulanita? Claro que sí creo, pero no fue Dios el que hizo esos milagros. El enemigo se disfrazó, él es un imitador de todo lo que hace nuestro Dios. Él imita milagros también, él imita cosas. Y cuando hay un verdadero y buen corazón, aunque sea ignorante el corazón, también a veces Dios dice, bueno, esta persona no lo está haciendo de la manera correcta, pero tengo misericordia de esta persona. Pero nunca esa experiencia personal va a estar por encima de lo que diga la palabra de Dios. No, es que a mí me ha funcionado ese tipo de... Sí, pues te ha funcionado, pero has estado cayendo en una herejía tremenda. No, pero es que yo lo hago con toda la honestidad. Sí, pues estás honestamente equivocado. Traes una falsa doctrina que no te está llevando a honrar verdaderamente a Dios, y por eso estás cayendo en imprudencias. Estás siendo imprudente, como lo que ahorita les platiqué. Miren, ahorita les da risa lo que les platiqué, Giovanna. ¿Pero qué creen? Que lo hizo como 2 o 3 veces. Y nosotros ahí creíamos en eso. O sea, ya estamos ahí. Es más, creo que la última vez dije, no, ya mejor vamos a las campañas esas, o no sé qué, porque están muy caros los lentes. Pero nosotros pensábamos, eso fue una imprudencia. O sea, si Dios te va a sanar, no necesitas, porque le llaman actos proféticos. En esos lugares le llaman así. Es que si no haces un acto profético, entonces Dios no te va a sanar.
Si no haces un pacto con Dios, Dios no te va a sanar. O sea, no se trata nada más de que Cristo te quiere sanar, sino se trata de las obras que tú también tengas que hacer para que Dios te sane. Eso es imprudencia. Eso es falta de sabiduría. ¿Cuándo es cuando vamos a tener sabiduría? Cuando la palabra de Dios sea la única medida para que nuestra fe pueda alinearse al corazón de Dios. Repito, ¿cuándo es cuando nosotros vamos a poder tener la fe correcta? Cuando la Biblia sea la única medida para que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la única medida. No puede haber una medida de fe interna, una medida de fe que sea fuera de todo lo que la Sagrada Escritura nos dice. Continuamos. La prudencia es la sabiduría aplicada en el momento correcto. Eso es ser prudente. ¿Por qué? Porque hay veces que sí nos dice el Señor que demos pasos de fe. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú das un paso de fe, ¿por qué? Porque la Biblia me lo está diciendo. No porque soy un imprudente. Si la Biblia me está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Ahí sí puedo dar un paso de fe. ¿Por qué puedo dar un paso de fe? Porque la Biblia me lo está diciendo. La Biblia me está diciendo, busca primeramente el reino de Dios. No estés buscando primero el dinero, primero busca a Dios. Y todas estas cosas, todo lo que tú necesitas, realmente tú necesitas, eso te será añadido. Eso sí es dar un paso de fe. Eso no es imprudencia, eso es sabiduría. Eso es muy diferente a esa fe esotérica que mucha gente tiene. Continuamos. Marcos 13, 19 y 20 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, ¿quién escogió? Jesucristo, ¿verdad? No nosotros lo escogimos a Él. Acortó aquellos días. Vean lo que dice esta frase: Dios permite la tribulación, pero también establece sus límites. O sea, nuestro Señor, Él sabe cuándo, cómo, dónde. Él siempre llega a tiempo. Y si nosotros nuestra fe la estamos basando en su voluntad, en el momento en que nosotros realmente sepamos a través de la Escritura, a través de eso que Dios pone en nuestras vidas, que es un amor pleno por la obediencia a Él, sabemos que vamos a ser prudentes, sabemos que vamos a ser sabios. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que tú y yo tenemos la seguridad de poder vivir conforme al corazón de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 7, 14 al 17, por favor. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su pueblo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Familia, no sé si hayan comprendido lo que el Señor nos acaba de decir en estos momentos.
No sé si entiendan que en esos momentos el apóstol Juan estaba teniendo esta revelación, precisamente Apocalipsis quiere decir revelación, de lo que va a suceder en el momento en que esa gran tribulación haya terminado. Porque todos hablan y que si Jesús va a llegar antes de la tribulación o va a llegar después, que si eres pretribulacionista o si eres posttribulacionista o va a llegar en medio de la tribulación. Y hay una serie de teologías escatológicas que son doctrinas totalmente secundarias y que esos no nos van a llevar. Si crees que va a ser antes o después o en medio, eso no te va a llevar a ser salvo. Pero lo que sí es que estas palabras que el Señor nos acaba de decir las podamos comprender y las podamos tomar como una promesa para todos nosotros, porque esa es una promesa para su iglesia. Hayamos estado antes, después de la tribulación, o que Jesús haya venido en medio por su iglesia, qué sé yo. Les voy a decir una cosa: ningún teólogo se ha podido poner de acuerdo con ello. De hecho, este próximo lunes tengo un debate con algunos pastores teólogos sobre este tema. Curiosamente, hoy me está tocando predicar sobre eso. Y me preguntan: ¿y tú cuál es tu postura, pastor? Les digo: pues mi postura, porque la mayoría de las cosas que encuentro en la Biblia dicen que Jesús va a venir antes de que pase toda esa tribulación tan horrible, esa gran desolación. Nosotros ya vamos a estar con el Señor. La mayoría de las citas bíblicas, pero ¿qué creen? No todas. Es más, aquí estamos viendo una que precisamente podría ser posttribulacionista, porque nos está hablando de aquellos que estuvieron en la gran tribulación. Y si a nosotros nos toca estar en la gran tribulación, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el final de nuestra película. Nosotros ya sabemos con quién vamos a estar. Que sufrimos, que algunos dicen que van a andar los alacranes volando, ¿no? Y algunos dicen que si, y una de cosas, ¿verdad?, que pueden llegar a suceder en esos 3 años y medio. No importa si yo ya sé a dónde voy a ir con el Señor. No me importa, me muero de hambre porque no tengo la marca de la bestia, ni modo que me muera de hambre. Pues ya sé con quién voy a ir. El apóstol Pablo nos dejó una enseñanza tremenda, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué me importa si paso por la tribulación? Lo que me debe importar es esto, y lo voy a volver a leer, familia, para que ahora pongamos más atención de lo que pusimos hace ratito. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos, a ver, levanten la mano quienes quieren estar en el reino de los cielos. Bueno, fíjense, dice: estos, como si ahorita estuviera diciendo, esos que levantaron la mano, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, su casa, su morada. Va a decir: vamos a ampliar aquí toda la morada para que todos estos que pasaron esa gran tribulación vivan conmigo. Nada de que van a vivir por allí o por allá como esos tibios que andaban por ahí. No, ellos van a vivir conmigo. Van a vivir en mi casa, van a sentarse a mi mesa, van a vestirse con mis vestiduras. ¿Por qué? Porque ellos sí pasaron la gran tribulación. Ellos son mis hijos, ella es mi iglesia, es mi novia, con ella me voy a casar. Eso es precisamente lo que el Señor va a hacer con nosotros. Dénselo más fuerte al Señor. Luego dice en el 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Ya no vamos a necesitar tanto ventilador. Y los guiará, perdón, no, antes. Y
sin calor alguno. Luego en el 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ya el pastor Bernardo ya no le van a tener que ver la cara para que nos esté pastoreando. Ahora ya Jesús es el que nos va a estar pastoreando. ¿Pero por qué? Porque no abuchearon al pastor. Y luego dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y sobre todo los que somos rechillones, ¿verdad? Ay, esto ya el otro, pues el Señor ahora nos va a enjugar todas esas lágrimas. Lo peor que luego cuando yo he leído eso digo, una de las cosas por las que más voy a llorar es porque mis seres queridos, la mayoría no van a estar conmigo. Por eso es que me la paso evangelizándolos, pero pues, si Dios no los ha predestinado, ese va a ser uno de los lloros más tremendos. Pero el Señor va a decir, ya estás conmigo, hombre. Ya, o sea, si ellos no quisieron escuchar, ellos taparon sus oídos, ya estás conmigo. Y Él enjugará nuestras lágrimas. ¿Quién mejor, verdad, para que nos dé esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo? Pero eso solamente es para los que realmente quisieron sacrificar su vida entera para entregársela al Cordero de Dios. Amén. Continuamos. Marcos 13, 21 y 22. Entonces, si alguno les dijera, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está el Papa, ¿verdad? Dice, no, miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, como les dije hace rato, si fuese posible, aún a los escogidos también. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa, no, es que yo ya fui escogido, no, yo ya, o sea, haga lo que haga y que no, aguas. ¿Por qué? Porque hay lugares en el cielo. Dios no te va a quitar la salvación, porque Él no es un hijo de hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta de lo que hace. Él nos da la salvación, Él lo que empieza siempre lo termina, no es como nosotros, que todos lo dejamos inconcluso. Pero hay niveles allá arriba. Hay niveles. ¿En dónde es donde queremos estar? Queremos que el Señor diga, mira, ya viene Juanito, vamos a hacerle su casa aquí mismo, porque quiero que el diario esté conmigo. Mira, ya está llegando Cristi. Mira, yo quiero también que ella esté aquí conmigo. Mira, ya llegó aquí. Es que era bien religioso. No, pues es que, como que, bueno, pues sí, déjenlo, ¿verdad? Pues al final de cuentas, ¿verdad? Pero hay niveles también. A este se le va a dar una corona de justicia, a este no. A este se le van a dar galardones, a este ni uno alcanzó. ¿Sí me estoy explicando, familia? O sea, nosotros siempre debemos de buscar, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pero si ya soy cristiano, pues ya pasé de panzazo, ¿no? Pues ya. No, espérate. Hombre, busca. Imagínense, si Pablo así hubiera pensado, pues, él ya tenía la salvación. Y así, y todos los predicadores, así como debemos de pensar. Mira, ya tengo la salvación, pues ya, pues los demás se mueren, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren, no, hombre. Es que el predicar es mucho sufrimiento. Y más cuando hay persecución. Pablo pudo haber dicho, no, yo ya me lavo las manos, ¿verdad? Que yo aprendí de los fariseos que así lo hacían. A ver, yo ya me... No, él no le importó seguir al final, porque él mismo lo decía. Aún yo siendo heraldo del Evangelio, aún yo siendo heraldo del reino de los cielos, tengo mi preocupación de que no vaya yo a estar en el lugar en donde yo quisiera estar. Así es como debemos de pensar los cristianos, familia. Un verdadero cristiano sabe que la salvación no se pierde, pero vive como si la salvación sí se perdiera. Así es como vive un verdadero cristiano. Salud. Bueno, vamos a la frase siguiente porque ya estamos terminando. Dice, el mayor peligro no es la persecución, sino el engaño que parece verdad.
Miren, en aquel entonces hubo una persecución tremenda, ¿verdad?, en contra de todos los cristianos. Ahorita, y sobre todo aquí en México, le damos gracias a Dios que no hay una persecución física. Pero ustedes creen que el diablo se queda tranquilo. Cuando el diablo ve que un país como México tiene la libertad de culto, porque está en nuestra Constitución mexicana, gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Aquí podemos llegar y con toda la libertad, la gente nos está escuchando allá afuera. Ahora, ayer estuvimos en un lugar totalmente público, allí en una plaza, ahí en el pueblo, toda la gente pasaba. Tenemos esa libertad. Pero pues el diablo no se queda tranquilo. El diablo dice, ay, hay libertad de culto, pero también muchos se dan la libertad de estar predicando lo que ellos quieren. Entonces voy a entrar por ahí. Entonces, no hay persecución, pero sí hay una serie de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores en los púlpitos. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda quieto. La otra vez un amigo que es de esos así bien mundanos, estaba yo evangelizando, y me dice, oye, a ver, ¿tú dónde crees que el diablo ande más movido para estar destruyendo a la gente? ¿Dentro de las iglesias o dentro de las cantinas? Y le digo, no, pues dentro de las iglesias. A las cantinas, ¿qué le va a preocupar? Pues ahí es un hijo del diablo, ¿verdad? Sanalas. Dice, por eso es que yo mejor me voy a las cantinas. Para que no me ande molestando ahí el diablo. Bueno, pues, ¿qué creen? Que así pasa muchas veces. Dices, oye, ¿por qué tanta prosperidad en ese lugar? ¿Por qué de repente, es más, la gente se va de donde hay sanas doctrinas y cuando menos te das cuenta ya llegaban a esos superpalacios y llegan a esos lugares y qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le preocupa al enemigo que la gente llegue? Porque no se predica la palabra de Dios. Ah, pero ¿qué va a suceder? No hay persecución en México. Pues voy a hacer lo necesario para que se levanten muchos falsos profetas. Voy a hacer todo lo necesario para que haya más ídolos cada día. Ah, no, pues había el ídolo el otro. Ah, pues ahora el San Malverde, ahora la Santa Muerte, ahora San Pillín de los Camotes, ahora fulanito y todo. ¿Por qué? Porque no hay persecución allí, pero yo me voy a encargar de aquellos que creen que están buscando a Dios, no lo están encontrando realmente. Son falsas doctrinas las que les están dando en esos lugares. Miren lo que dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 al 6 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora, ¿qué dice allí? ¿Que ahora qué? Ya está en el mundo, como se los dije hace un rato. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando tú estás escuchando que alguien te está hablando maravillas y prodigios de Jesucristo, ese no puede ser un anticristo, ese no puede ser del diablo, aunque te esté doliendo lo que él te esté diciendo. No, es que esto no puede ser de Dios. O sea, dice, el que no es conmigo es contra mí. No, es que esto no puede ser de Dios. Que dice ahí en Primera de Corintios que si yo soy una persona que me digo que soy cristiano, pero digo groserías, adultero, ando en esto, conmigo ni deben de comer. No, hombre, eso que dijo allí el pastor, eso, no.
Pues eso lo dice la Biblia. Aunque te esté doliendo lo que dice la Biblia, perdóname, pero te está doliendo porque tú no quieres seguir a Cristo. Porque tú estás siendo ocupado, estás siendo manipulado por un espíritu llamado el espíritu del anticristo. Vean lo que dice al final ya de Marcos 13:23, es la última cita de Marcos, dice: mas ustedes miren, digan conmigo, miren, os lo he dicho todo antes. Acuérdense que hace 8 días empezó Jesucristo a decirle a sus discípulos cuando le estaban preguntando, ellos como que le estaban preguntando cosas así muy espirituales, ¿verdad? Así cosas de profecías, cosas escatológicas. Y lo primerito que Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Jesús está preocupado de que no seamos engañados, familia. Jesús está preocupadísimo de que no seamos engañados. Hay veces que a pastores reformados llegan algunos, sobre todo neopentecostales, y nos quieren confrontar. Oye, ¿por qué juzgas tanto? Oye, ¿por qué hablas tanto de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos discípulos, ¿verdad? Porque también para que haya un falso maestro tiene que haber un falso discípulo. ¿Por qué hablas tanto de la falsedad? Le digo, porque la Biblia se la pasa hablando de que nosotros no debemos de dejarnos engañar. Porque cuando nos dejamos engañar, por muy buen corazón que tengamos, vamos a irnos a ese barranco en el que esas personas ciegas nos están guiando junto con muchos otros ciegos más. La Biblia se la pasa hablando en contra de la falsedad. La Biblia se la pasa hablando en contra de la mentira. La Biblia se la pasa hablando en contra de los ídolos. Yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy un portador del Evangelio. No soy un portador de lo que a la gente le guste escuchar. Eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer a todos los que somos sus hijos. Ser atalayas del Evangelio. ¿Alguien me puede decir lo que es la palabra atalaya? Es un vigilante. Y la Biblia dice que tú y yo somos atalayas. Dice que si tú eres un atalaya que no anuncia a la gente que ahí viene el peligro, eres peor que un perro mudo. Así dice la Biblia, a los que leen la Biblia. O sea, tú tienes un perrito en tu casa, la mayoría tienen sus perros para que cuiden la casa, ¿verdad? Y de repente llegas más, los que más cuidan son los chiquitos, que son bien ladran, ¿verdad? Oye, empiezan a ladrar y te avisan, alguien viene. Imagínate aquel pastor que ha sido puesto como atalaya de la Iglesia Redención por su gracia y que esté viendo que vienen lobos rapaces, que entre nosotros de repente hay lobos, y que yo diga, no, porque no voy a decir eso porque no es políticamente correcto. No, que se los devoren mejor, porque si no me van a odiar más de lo que ya me odian. No, ¿qué es lo que hace un pastor en lo natural? Ve que viene un lobo sobre las ovejas, ¿y qué es lo que hace? ¿No un lobo? ¿Qué hace con el lobo? Además, en la actualidad, la mayoría de los pastores hasta tienen por ahí un arma, ya sea una resortera, ya sea una honda, ya sea un rifle, pero por lo menos agarra una piedra y lo agarra a pedradas. Eso es lo que debe de hacer un pastor en contra de los lobos rapaces. Cuidar del rebaño de Dios, porque no es mío, es del Señor, es la novia de Cristo. Yo tengo que cuidarla. No me importa que se enojen conmigo, pero yo tengo que entregarle cuentas a mi Señor Jesús. Señor, aquí está tu novia, mira, a lo mejor no es lo que tú esperabas, a lo mejor no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, pero hice todo lo posible, todo lo que está en mis manos. Prediqué expositivamente porque tú me dijiste que yo tenía que predicar el concepto completo de Dios. Miren, vean lo que dice esta frase.
El que ignora la advertencia de Cristo se convierte en víctima del engaño. Cuando ignoramos todas las advertencias que el Señor nos está diciendo, nos convertimos en víctimas. Pero ¿sabes cuál es lo peor del caso? Que también en victimarios. Porque si tú escuchaste un mensaje distorsionado, ese mismo mensaje tú lo vas a estar publicando en otros lugares. Si tú escuchaste que estás en una iglesia en donde no se está predicando la sana doctrina, cuando que la lectura de la Biblia es indispensable, ¿sabes qué? Tú estás difamando un lugar en donde la gente puede nacer de nuevo. Y tú te estás convirtiendo en víctima, pero también en victimario, porque estás llevando un mensaje totalmente distorsionado. Y un mensaje distorsionado distorsiona la fe de la gente también. Pónganse de pie, familia, por favor. Ya vamos a terminar. Como les dije a un principio, familia, Cristo no solo revela eventos futuros con esta prédica, con esta enseñanza, con esta cita bíblica, sino que Él quiere preparar a su pueblo. Dile a tu vecino de al lado, Él nos quiere preparar. La profecía, familia, no es para la especulación, es para la santificación. Para eso es la profecía. Por eso es que nunca creas esos que llegan que te dicen, el Señor te dice que tú serás un profeta para las naciones. El Señor te dice que pronto llegará esa casa que tanto le has estado tú pidiendo. Eso no es profecía, eso es adivinación. ¿Y qué creen? Que hay unos que sí son bien adivinos, son esotéricos y te adivinan las cosas. A mí me lo han adivinado. Y la otra vez creo que les platiqué, les confesé una anécdota donde ya me la estaba yo creyendo. No, el verdadero profeta viene a darte una palabra de consuelo, a darte una palabra de edificación, pero por sobre todas las cosas viene a darte una palabra de exhortación. Un verdadero profeta llega y te dice, oye, ya deja ese pecado. No, ¿cuál pecado? Si nadie lo sabe. No, pero Dios lo sabe. Aguas. Por eso es que el predicador que predica Biblia es un profeta. Por eso es que muchas veces han llegado incluso a acercarse y dicen, ay, pastor, es que me echó un chorro de pedradas, usted ya sabía, ¿verdad? Usted ya conocía esto, ya conocía. Pues es que es la Biblia. O sea, tú ven y dime algo cuando yo esté torciendo la palabra de Dios para quererte manipular para un beneficio mío. Pero si yo te estoy diciendo algo que dice la Biblia para un beneficio tuyo, aunque te duela, eso es palabra de Dios, porque te está exhortando, te está llamando a la santidad, te está llamando a que dejes todas esas porquerías que andas haciendo, y que lo peor del caso estás contaminando a tus hijos con todo ese tipo de tonterías que tú estás haciendo, diciendo que eres cristiano. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a ser atalayas del Evangelio. Vean lo que dice Hechos 20:26 en adelante, pero les voy a dar el preámbulo de lo que sucedió aquí. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de una de las misiones, de las tantas misiones en las cuales él iba a predicar el Evangelio y a levantar pastores. Y en ese momento, obispos, como bíblicamente se les dice a los pastores, él llamó a los obispos de esa región. Llamó al pastor fulanito, al sultanito, pastores, vengan, a todos aquellos a los que yo les he enseñado, como su apóstol que soy de ustedes, les he enseñado la sana doctrina, les voy a decir esto. ¿Por qué? Porque ya me voy. Ya me tengo que ir a otra misión, tengo que hacer otro trabajo en donde Dios me está diciendo que me vaya. Y les llama y les empieza a decir esto: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles el consejo
de Dios, todo el consejo de Dios, perdón. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por eso es que yo predico expositivamente, y de una manera consecutiva, porque estamos mandados a predicar todo el consejo, no nada más unos pedacitos. Tenemos que predicar el consejo completo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por supervisores. La palabra obispo quiere decir supervisor. Posteriormente a los obispos se empezó a llamar pastores, pero la palabra más bíblica es obispo. Yo soy el obispo de este lugar, soy el que supervisa, soy el que alimenta, soy el que tiene que estar al pendiente de que un lobo rapaz se vaya huyendo cuando ve que el pastor Bernardo saca la escopeta. No cuando el pastor Bernardo le dice: ay, lobito, lobito querido, pásale, mira, pues es que me da miedo, ¿verdad?, de que te vayas a ofender. Ven, lobito, siéntate aquí entre mis ovejitas, sí, no te preocupes, lobito. Muchos así lo hacen, porque dicen: no, es que si no se me va de la iglesia, y yo lo que quiero es tener números en la iglesia. No me importa lo que pase, yo no quiero dejar los locales grandes para irme uno chiquito como el pastor Bernardo. Yo quiero que haya mucha gente, entonces, lobito, lo que tú me digas, eso lo voy a hacer con tal de que tú no te me vayas. Y luego dice, cuando nos quedamos el 28, vamos al 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ya vieron, familia? No es que yo lo diga, la Biblia lo dice. Desde aquel entonces pasaba. Dice: de ustedes mismos, de los que antes se congregaban aquí con nosotros, esos mismos se van a levantar para empezar a hablar mal del siervo de Dios, para empezar a decir: no, es que no nos enseñaba nada, yo quería carne y no, hombre, y pura lechita y puras cosas y esto y lo otro. Entre ustedes se levantarán eso. Desde aquel entonces estaba sucediendo. Luego en el 30 dice: y de ustedes mismos, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Si se dan cuenta, ¿a quién está encomendando el apóstol Pablo? A la iglesia de Jesucristo, a la palabra de su gracia. Por eso es que no me importa que los sature yo de Biblia, porque la Biblia es lo único que nos va a asegurar estar resguardados en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la palabra de la gracia de Dios es la que nos va a mantener guardados y protegidos bajo las alas de nuestro Señor. Porque cuando nosotros nos estamos atreviendo, a ver, allá ya está más buena la prédica, o porque ya no ponen atención. Ya vienen y les está predicando, ¿verdad? Es que les digo, cuando les digo párense, no es que ya terminamos, al contrario, es donde tenemos que poner más atención, familia. Porque si no estamos viendo, si te entra por un oído y por la distracción se sale por el otro oído, de nada sirvió todo el mensaje. Esta es la cita de aplicación. Aquí es donde todos nosotros tenemos que reflexionar lo que aprendimos en toda la prédica. Luego dice, ¿en cuál me quedé? ¿Cuál es la última? 31, 32. Ah, no, bueno, esa fue la última, ¿verdad? Que dije, la 32, que es la de la que estamos hablando. Ya ves, ¿para qué me distraes? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados.
La última frase dice así: en tiempos de confusión solo permanece firme el que conoce la voz de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 10? Que dice: todas mis ovejas conocen que Dios y me siguen. O sea, cuando no eres oveja del Señor, no entiendes cuando Él está hablando. Pero creo que todos los que estamos aquí tenemos el entendimiento para saber que el Señor hoy nos está hablando, familia. El Señor nos está hablando de todo el peligro tan tremendo que hay en este mundo, y más en estas épocas, que hay tantísima confusión. Pero cuando tú verdaderamente estás en Cristo, tú sigues firme, tú permaneces. O sea, pase lo que pase, tú estás permaneciendo. Miren, y muchas veces lo he dicho, pero lo repito, ¿verdad? Precisamente porque al final de cuentas lo importante es dejar la semilla bien sembrada, como aquí lo estamos viendo. Pablo se iba ahí él pasó al revés, ¿verdad? Hay veces que a nosotros los pastores aquí estamos y algunos se van. Bueno, aquí él como misionero, él se fue. Y ustedes si ven todo el contexto, yo sé que muchos de ustedes van a ver todo el contexto, está interesantísimo. Se ve como la gente empezó a llorar porque el apóstol Pablo se iba. ¿Sabes por qué? Porque sabían que él traía palabras de vida eterna. Pero la gente, cuando conoce a alguien que tiene palabras de vida eterna, abrazan a esa persona porque saben que con esa persona pueden ser sobreedificados. ¿Por qué? Porque él trae la palabra viva, que es la que necesitamos todos nosotros. Y la gente lloraba y la gente sentía feo de que Pablo se iba. Pero ¿qué dijo? Pero cuídense, por favor. A los pastores les dijo: les estoy dejando la Biblia, para que a través de la Biblia todos ustedes puedan ser herederos, juntamente con todos aquellos que ya son santificados. Si no es a través de la verdad del Evangelio. ¿Y qué sucede? Que si tú estás en un lugar donde la sana doctrina es predicada, no tienes justificación para andar buscando otros lugares. Claro, si tú llegas a un lugar en donde tú encuentras una serie de distorsiones de la palabra de Dios, que tú llegues y llegas al pastor: oiga, pastor, pero es que eso no dice la Biblia. No dice la Biblia, pero lo digo yo. Oiga, pastor, pero es que la verdad, usted nunca habla del pecado, usted no habla. No. Mira, ¿sabes qué dice la Biblia? Sal corriendo de ahí. De ahí sí, sal corriendo. Pero si tu pretexto es: no, es que es muy duro lo que se dice. Había una multitud de gente que venía siguiendo a Jesús. Y cuando Jesús nada más les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer, no por las palabras de vida eterna que yo les estoy trayendo a ustedes. Juan 6:66 dice: y todos se dieron la vuelta y se fueron. Solamente quedaron 12 discípulos. Y a esos 12 les dijo: ¿ustedes también se van a ir o qué? No, ¿sabes por qué no se fueron? Porque el mismo Pedro se lo dijo: hombre, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y si hay palabras de vida eterna, no tienes ninguna justificación. Al contrario, vergüenza te debería de dar. Vergüenza te debería de dar estarte apartando de donde la palabra de Dios emana esas aguas de vida eterna. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque hoy nos has hablado, porque hoy, Señor, nos hemos gozado sabiendo esas promesas tan hermosas que tienes para tu iglesia. Todos nosotros estamos aquí porque somos tu iglesia, Señor. Somos el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo, Señor, que tú tomaste solamente de un remanente que tú escogiste para vida eterna, y para que cada uno de nosotros pudiéramos suplir todas nuestras necesidades en ti, Señor, porque en ti estamos completos. No necesitamos absolutamente nada más, Señor. Si estamos en ti,
todo lo tenemos y todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces, mi Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones, para que de esa manera la pongamos por obra y podamos vivir plenamente atentos, Señor, siempre atentos a que la gente no llegue con sus mentiras y que nosotros abracemos cada una de esas mentiras. Queremos ser atalayas, Señor, para reprender al enemigo cuando nosotros detectemos que alguien trae el espíritu de anticristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre, por sobre todos los nombres, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
nos va a ayudar cada día a evangelizar, a llevar tu palabra, a tener bien puesta nuestra investidura en Cristo Jesús. Hoy entendemos, Padre, que es lo que quieres para nosotros y de nosotros. Y queremos entregarte nuestra adoración completa. Nuestra adoración y nuestra entrega completa van a ser para ti hasta la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.